absoluto y la ley de acción y reacción, ¿no? La primera, segunda y tercera leyes de Newton, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando ya nosotros nos referimos al equilibrio, lo que hacemos ahora es generar un nuevo paradigma, ¿no? Decimos que este concepto de equilibrio, que lo vamos a ver más adelante, aparte de tener el grado de interacción necesario, está relacionado con que las dos fuerzas, una contra otra, se anulen de forma tal que su efecto sobre una determinada materia cumpla con las leyes de Newton. ¿Ya? Entonces, ese es en principio general, el principio general del equilibrio. Pues en el concepto de la mecánica newtoniana no cabe ninguna otra acepción con respecto a la fuerza que no sea el cumplimiento de las tres leyes de Newton, ¿ya? Entonces, de ahí nosotros es que partimos el estudio de esta unidad. Entonces, ese concepto de equilibrio que vamos a ver más adelante, primero lo vamos a relacionar con el concepto que nosotros definimos también, que era una partícula. ¿Sí? ¿Qué cosa era una partícula? Y analizar ahí sus efectos, para luego extrapolar. Dijimos también que un cuerpo rígido era una agrupación de partículas. Entonces nosotros tenemos que extrapolar posteriormente el estudio del equilibrio de esta partícula, de este puntito con masa pero sin dimensiones, al campo del cuerpo rígido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a revisar en esta parte. Entonces, para eso nosotros tenemos que revisar algunas definiciones previas. La primera, lo correspondiente a la estática. Yo les dije desde el inicio del curso y me reafirmo en aquello, ¿no? El curso, bueno, no debería llamarse parte estática en sí, porque, bueno, nada está estático en este mundo, les dije, ¿no? El concepto de estática, dice ahí, parte de la mecánica que estudia las leyes del equilibrio de los cuerpos. Mejor le ponemos equilibrio, ¿no? El estudio del equilibrio de los cuerpos. Lo que sí podemos hablar y que está relacionado con los conceptos que nosotros revisamos es el equilibrio estático, ¿ya? El equilibrio estático. Y el equilibrio estático, como ya lo mencioné, se alcanza cuando cumplimos con las leyes de Newton, ¿ya? No puede haber un cuerpo que se diga que esté en equilibrio estático si es que no cumple con las leyes de Newton. Esto es, se encuentre totalmente en reposo, ¿no? Se encuentre totalmente en reposo, o se mueve en una línea recta con velocidad constante, ¿ya? Aquí hay que ser muy analítico en el momento de interpretar, ¿ya? El concepto de equilibrio. Y ese es lo que supuestamente, por eso les digo, equilibrio estático sí acepto en la concepción de que un cuerpo puede estar moviéndose con un movimiento en línea recta con velocidad constante. Eso sí es equilibrio estático, ¿ya? Y en tal caso, toda vez que se mueve con velocidad constante, entonces su aceleración es cero, y la fuerza que actúa, o las fuerzas que actúan sobre él, prácticamente se encuentran en equilibrio estático, ¿ya? Entonces, por eso hay que ser muy analítico, porque muchas veces los cuerpos se van a estar moviendo, ¿no? Y esto pueden encontrarlo ustedes en algunos problemas que se puedan plantear, que los cuerpos se estén desplazando, y dice, estamos hablando de equilibrio, y el cuerpo se está moviendo. ¿Cuál es la explicación a esa paradoja? Ah, es que está en equilibrio estático, y la condición de equilibrio estático a la que se hace referencia es justamente esto, ¿no? El reposo absoluto o el movimiento en línea recta con velocidad constante. Respecto de la fuerza, ya hemos hablado bastante nosotros, ¿no? Le hemos dedicado inclusive parte de la segunda sesión, me parece, a la definición de la fuerza, y lo hemos relacionado con la palabra interacción, o sea, acción de un cuerpo sobre otro, ¿no? Que tiende o que cambia o tiende a cambiar su movimiento o forma.
Profesor, Otras disculpe, definiciones una pregunta. revisadas también previamente era la referida a lo que es partícula, ¿no? La partícula tiene masa, pero carece de dimensiones. No tiene masa, pero carece de dimensiones. Y eso lo también dijimos, ¿no? Traten de imaginar un puntito tan, pero tan pequeño que si tenga masa y sus dimensiones sean casi despreciables, pero tiene masa, ¿no? Porque habíamos hecho eso para poder interpretar físicamente, ¿no? En esencia, los puntos de aplicación de las fuerzas, ¿no? Si recordarán. Y la última definición de esta parte es la referida al cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es aquel que no se deforma bajo la acción de una fuerza. ¿Pues? En un cuerpo en general está conformado por una agrupación de partículas. ¿Ya? Ya dijimos que todas estas aproximaciones se basan en la física teórica. ¿Ya? Y para que la ingeniería lo pueda interpretar es que hacemos estas definiciones y completamos estos alcances. Entonces, el cuerpo rígido, cuando se le asocia la palabra rígido, se presupone que no se deforma cuando se le aplica una fuerza. Por ejemplo, cuando ustedes apoyan sus manos sobre una mesa de madera, apoyan la mano sobre una mesa de madera, yo digo no se deforma, no está sufriendo deformación. En realidad sí se está deformando, ¿no? Dependiendo también de la cantidad de fuerza que se aplique, pero sí se deforma. Lo que pasa es que la deformación es tan pero tan pequeña que es imperceptible, ¿no? Distintamente, por ejemplo, si yo presionara una bola o una masa de plastilina, yo presiono la masa de plastilina y esta rápidamente se deforma, ¿no? Y eso tiene que ver, ya lo hemos mencionado también, tiene que ver con el grado de cohesión de los átomos y las moléculas que constituyen al cuerpo. Muy bien, entonces esas son las definiciones con las que nosotros empezamos el tema del equilibrio. Profesor, disculpe una pregunta. Dime. En la parte que habló de equilibrio, dijo Sí, que también hay equilibrio cuando la velocidad es constante. sí. Eh, para que la velocidad sea constante, ¿es necesario que no exista rozamiento? ¿Cómo? Buena pregunta. Este, no necesariamente. No necesariamente. Y te digo no necesariamente porque depende de la circunstancia. Sabemos de primera intención que no hay cuerpo que esté perfectamente acabado, o sea, que tenga cero posibilidades de generar rozamiento. No existe. Pero sí hay maneras empíricas de hacer que los cuerpos estén en contacto, pero no generen rozamiento. A pesar de aquello, ¿no? Que estamos diciendo que la definición de rozamiento, perdón, de fuerza tiene que ver con la interacción, eh, cuando dos cuerpos entran en contacto y aparentemente no hay mucha fricción, mucha, es es por ejemplo cuando colocamos aceite, ¿no? Una capa de lubricante entre dos cuerpos hace que estos se deslicen. Pero específicamente para la pregunta que estás haciendo tú, todo es ideal. Se supone que se está desplazando. Eh, en realidad la velocidad no tiene que ver directamente con el rozamiento, ¿ya? Porque como te repito, yo puedo ponerle una capa de lubricante y empieza a mover, ¿no? Se empieza a desplazar. Lo que ahí hay es una transformación de energía que podría ser producto del calentamiento del lubricante al, 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 al rozar con el cuerpo. ¿Ya? Entonces, Profesor, sí, disculpe, entonces un cuerpo, digamos, en el espacio exterior, donde no existe otra fuerza y que se mueve a velocidad constante, está en equilibrio, ¿no? está en equilibrio. Toda la concepción de equilibrio relacionada con este tipo presupone que la suma de las fuerzas que actúan sobre él es cero. ¿Ya? Y aquí está, en la primera ley de Newton. Aquí está. ¿Ya? O
Si yo digo que se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, no está acelerado, presupongo que la fuerza resultante sea cero. Eso al margen de lo que estoy mencionando, ¿no? Estoy diciendo, por ejemplo, dos cuerpos, no existen superficies totalmente pulidas, pero sí es posible que el cuerpo se desplace sobre esa superficie con un movimiento rectilíneo uniforme. Es posible. Otra forma es que yo coloque, como te digo, una capa de lubricante, igual se va a desplazar, ¿no? Pero siempre va a haber, dado que hay interacción, siempre va a haber el fenómeno de la fuerza. Entonces, la fuerza que resulta de todas las interacciones, para decir que el movimiento rectilíneo uniforme es que deba ser cero. ¿Ya? ¿Se entendió? Profesor, y cuando un cuerpo vibra, La vibración es bueno, a ver, de primera mano, todos los cuerpos están vibrando. Todos los cuerpos están vibrando. Lo que pasa es que esas fuerzas del cuerpo que constituyen, no digamos cuerpo, vamos a hablar en general de una materia. Todo cuerpo vibra. ¿Y por qué creen que vibra todo cuerpo? ¿O por qué creen que estoy afirmando que todo cuerpo vibra? Porque contenemos calor. Calor. Bueno, ¿y el calor de dónde proviene? Del movimiento, profesor. ¿Del movimiento de quién? Del cuerpo. En las células. De las las células. moléculas. ¿Y las células de qué están hechas? Moléculas, ¿Y las de los moléculas átomos. tienen? átomos. ¿Ahí los átomos están quietos o están en movimiento? Está en movimiento por los En movimiento. En realidad, bueno, ahí han dejado ustedes un montón de conceptos muy interesantes, por cierto, y que tienen que ver y guardan relación uno con otro. Antes de que me olvide, por favor, quiero saber quiénes participaron. Ya, pero un ratito voy a cargar mi registro. Un momentito. Bueno, imperceptible en algunos casos, ¿no? Pues mi mesa está estática en mi sala y el profesor dice que vibra, pero yo no lo veo vibrar. No, pues a simple vista no se ve. ¿Por qué? Porque el grado de cohesión de sus moléculas es tal que las fuerzas entre ellos se anulan y aparentemente pues no vibra, ¿no? Lo mismo sucede, y esa es la respuesta a la pregunta de su compañero, no sé cuál de ellos la hizo, ¿qué sucede cuando el cuerpo vibra? En realidad, pues, es tan maravillosa la materia y quien la creó, que si me dices cuerpo todo y todo está dentro de ellos vibrando, la suma de todas las fuerzas internas de esa materia es cero, pues. Por eso es que el cuerpo aparentemente no vibra, no se mueve, no hace nada, está quieto ahí, pues es una materia muerta, pero en realidad no lo es. No lo es, porque al estar constituido por átomos y estos tienen permanente movimiento y estos átomos constituyen moléculas y el movimiento de las moléculas genera energía, como han dicho sus compañeros, su otro compañero, eso también es verdad. Por eso es que nosotros tenemos una temperatura corporal, efectivamente. ¿Ya? Es decir, no se nota la vibración, pero emerge la energía producto de ese movimiento, y esa energía se manifiesta en calor, es energía calorífica, y yo la puedo medir. ¿Con qué mido yo el calor? con un termómetro. Con un termómetro, ¿cierto? ¿Quién respondió primero? ¿Quién fue? Viera Vaca, profesor. Viera Vaca, muy bien. Eso es, ya, eso es, o sea, solamente es cuestión de ponerse a pensar en la esencia de los principios de la maravillosa naturaleza que nos ha regalado Dios, para darnos cuenta de que los efectos que nos sorprenden son realmente fenómenos consuetudinarios que tienen una explicación en las ciencias físicas, pero que están maravillosamente compensados, ¿ya? Compensados. Entonces, cuando hablamos para el caso de la mecánica clásica de la vibración
la vibración en sí del cuerpo mismo, que puede estar en contacto. Estamos hablando solamente de la segunda ley de Newton, ¿no? El cuerpo al interno se está moviendo, tiene una vibración, pero aquí lo que nos interesa es lo que está asociado a su desplazamiento físico, es decir, a su cambio de posición en el espacio. Cuando cambia de posición, solamente nos interesa, para poder decir que está en equilibrio, solamente nos interesa dos cosas, ¿no? Que la suma de fuerzas sea cero y en consecuencia su velocidad sea constante. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, profesor. Una pregunta. Sí. ¿Y qué pasaría cuando llegamos al cero absoluto? Es decir, cuando ya no hay emisión de calor. Esa es una condición especial, solamente se consigue como tal en condiciones controladas, ¿no? El cero absoluto, si lo hablamos en términos de falta de contacto, por ejemplo, en el tema del aire, falta de contacto con partículas, partículas que puedan contaminar, en realidad el cero absoluto es una condición teórica, ¿cómo les podría decir? Una condición teórica que en realidad para los efectos del estudio que estamos haciendo no representa mayor problema. Ahorita, por ejemplo, la ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Si nosotros consideramos que la velocidad es uniforme, entonces el cuerpo igual se va a desplazar. Ahorita que estamos digamos, ¿cuánto estamos? A 18, 20 grados. En la selva en que se encuentran a 38, 40 grados, en el Ártico, en que se encuentran a menos 17, menos 18. El movimiento en realidad es independiente de la condición de la temperatura en realidad. No hay relación directa, porque como les digo, las únicas dos condiciones que valen para la interpretación del movimiento uniforme son o bien la suma de fuerza de cero, lo que trae como consecuencia que es un movimiento, aceleración nula y velocidad constante. ¿Ya? Hay un montón de fenómenos físicos que requieren de condiciones especiales, ¿ya? Requieren de condiciones especiales y no son fáciles de conseguir en la realidad. ¿Ya? Muchos que nosotros estudiamos, por lo que ha mencionado su compañero, el cero absoluto, es una condición de laboratorio muy difícil de conseguir. Aquí en el Perú no tenemos centros de investigación, por ejemplo, que tengan condiciones especiales, ¿no? Algunos laboratorios, me parece que tenemos un único laboratorio que está certificado a nivel internacional y que está relacionado más con los temas microbiológicos que con los temas de ingeniería, ¿ya? Y eso es cuestión de documentarse un poco más, ¿ya? Hay que leer y leer y leer en esos libritos que les recomendé empezando el curso. Hay abundante información de física. La física es, les dije, la esencia de la ingeniería, así que ahí van a encontrar muchas más explicaciones y muchas más extensas, más precisas y con más datos que las que les pueda yo dar aquí. Yo no soy físico, aunque inicialmente me interesé por estudiar física, no lo realicé. Pero a mí sí me gusta mucho mi carrera y siempre me he interesado por documentarme e informarme un poco más. Eso es lo que yo les puedo alcanzar, ¿no? Y las relaciones entre las variables, pues depende de los procesos, depende del enfoque, ¿no? En el caso nuestro, como les digo, estamos estudiando estática, que es básico, como vamos a ver, para otras cosas que se estudian más adelante. Pero
hay muchos otros conceptos que tienen sus aristas y que eso no significa que nosotros no debamos conocer los fenómenos principales como el tema de lo que han mencionado de sus compañeros, ¿no? El caso del calor, la energía y todo. Y todo eso se debe considerar cuando se tenga que realizar un trabajo completo, ¿no? Y yo no puedo hacer un trabajo de ingeniería diciendo, no voy a tomar en cuenta la temperatura, no voy a tomar en cuenta el rozamiento, no. Cuando uno hace un trabajo de ingeniería, ustedes están recién empezando, pues, ¿no? Pero cuando uno hace un trabajo de ingeniería tiene que hacer el análisis global, ¿no? De todo. Entonces, ahí hay mucho todavía, en caso de ustedes, mucho pan por rebanar. Con calma también, con calma. Muy bien, podemos continuar, ¿no? ¿Quién fue el último que participó? Gutiérrez Belloda, profesor. Gutiérrez Bellodas, ya. Muy bien. Profesor, Sí. una pregunta. ¿Y en el caso de la rugosidad existe algún ambiente natural que cumpla con la condición perfecta de no tener rugosidad, no presentar rugosidad? No existe. No existe. Se ha conseguido superficies pulidas al espejo, ¿no? Ustedes le pasan su mano por encima y aparentemente está perfecto, inclusive le refleja el mismo espejo, ¿no? El mismo espejo en el que ustedes se observan todos los días cuando se van a asear, levantan de la cama, se van a mirarse al espejo. El espejo que parece liso, en realidad no lo es. Tiene abundantes porosidades. No existe la superficie, la perfecta, porque lo que eso implica, rugosidad perfecta, implica desaparición del rozamiento. Y eso es, hasta el momento, imposible. Hasta el momento. ¿No? Muy bien, podemos continuar, ¿no? ¿Y una rugosidad perfecta implicaría movimiento infinito? Sí. Bajo la mecánica newtoniana. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué apellido eres tú? ¿Qué apellido eres? León Navarro. No te escuché. León Navarro. León Navarro. Sí, imagínense ustedes queriendo caminar en una superficie perfectamente pulida. ¿Por qué pueden caminar? Con sus zapatos puestos, obviamente, ¿no? O inclusive sin zapatos. ¿Por qué podemos caminar? Podemos caminar porque hay un grado, ¿no? Un grado de rozamiento entre la superficie en la que ustedes pretenden caminar y si están descalzos, pues por su piel, ¿no? Por su piel. Y si están con zapatos, por sus zapatos. Ahora imaginen que ambas superficies estén perfectamente pulidas y pretenden dar un paso. ¿Qué va a suceder? No resbalaría. Van a deslizar híhasta que alguien los detenga en algún lugar, ¿no? ¿Ya? Entonces hay muchas, por eso yo les hice la pregunta en el foro de inicio del curso, ¿se acuerdan? Pero en ese caso se utilizaría la fuerza de fricción para que pueda, en ese caso, porque siempre utilizan cuando hacen esquemas así. ¿La fuerza de qué, perdón? De fricción. Fricción, sí. Por eso yo les pregunté, ¿cuál es su apellido? León Casana. León Casana. Por eso les hice la pregunta yo al inicio del curso, ¿no? Les puse en el foro no calificado, les pregunté. Esta es una pregunta bastante, que tiene una respuesta bastante, ¿no? Que hace pensar, ¿no? Dice, ¿el rozamiento es beneficioso o es perjudicial? La respuesta, sí. En cuestión de eso de rozamiento, creo que también es una pregunta bastante variable, ya que al momento de también investigar sobre eso, tuve que darme cuenta de varios enfoques que había sobre la ingeniería y decían que, por ejemplo, las maquinarias tendrían mayores eficiencias si no existiera rozamiento, pero en el caso de que no existiera la fricción, también la fuerza de fricción, las maquinarias podrían explotar, ya que no tendrían la presión necesaria para que realmente funcionaran, así que una contradicción si no hubiera fricción, a pesar del rendimiento que podríamos tener. Así es. ¿Cuál es tu apellido?
Castro Torres, profesor. Castro Torres. Castro Torres. Efectivamente, jóvenes, cuando se hace, y por eso repito, les hice la pregunta en el primer foro, ¿no? ¿Qué cosa consideran ustedes que el rozamiento es beneficioso o es perjudicial? Depende del contexto en el cual se esté utilizando. Depende del contexto. ¿Ya? Por ejemplo, en ese ejemplo que les he puesto yo, para caminar, es beneficioso porque nos permite trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? En cambio, si ese mismo concepto de fricción, de rozamiento, yo lo traslado a una maquinaria, en el caso de la maquinaria industrial, se va a generar fenómenos de rozamiento que van a perjudicar mi proceso, ¿no? Y que me obliga a tratar de reducirla. Y el tratar de reducirla me conlleva mayores gastos, pues, ¿no? De repente voy a necesitar lubricante, que puede ser grasa, puede ser aceite, o de repente algún compuesto especial, ¿no? Hay algunos que lubrican con gas, ¿no? Con diferentes tipos de gas, ¿no? En vez de colocar un fluido líquido o un fluido pastoso como es la grasa, colocan gas. Pero es cualquier tipo de situación que yo pretenda, con el que yo pretenda disminuir la fricción, reducir su impacto, va a impactar en caso de la industria, en costos, pues, ¿no? Ahora imaginen, pues, una máquina ya que no tenga rozamiento, como ha dicho su compañera, ¿no? Tendría yo que idear, verificar, controlar, implementar, tal vez, nuevos dispositivos que me permitan detenerlo, ¿no? Porque al igual que cuando yo doy un paso en una superficie idealmente perfecta y voy a resbalar, esa máquina igual, ¿no? O sea, esa máquina va a querer seguir en movimiento, ¿y de qué forma lo voy a parar? Tengo yo que implementar tal vez algún nuevo dispositivo, algún nuevo componente que permita detener esa máquina, ¿no? Profesor. Sí. Sí, justamente quería comentar algo respecto a ello, y es que si bien es cierto, es de gran beneficio la fuerza de fricción, puesto que de una u otra forma se evitaría, ¿no? Distintos tipos de accidentes, como por ejemplo, ¿no? Lo que permite hacer esta fuerza, ¿no? Entre la carretera y los neumáticos, ¿no? Que permiten controlar la velocidad de un vehículo, e incluso permite, ¿no? Crear fuego, como se había visto anteriormente, ¿no? En la prehistoria. ¿Cómo es que se ha creado el fuego, no? Con la fricción de dos rocas, ¿no? Se creó una chispa y ello dio lugar, ¿no? Al fuego. Entonces, se pueden ver los beneficios, ¿no? Que esta fuerza de fricción nos permite, ¿no? Dar pie a que continuamente o cotidianamente, ¿no? Podamos implementar de ello. Así es. ¿Cuál es tu apellido? Moreno Fernández. Moreno Fernández. Muy bien, Moreno. Efectivamente, las aristas del estudio de la fricción son muchas, ¿ya? Y en algunos casos es perjudicial, pero en líneas generales, en la industria, no es para nada beneficioso. ¿Ya? No es para nada beneficioso. En un montón de situaciones de carácter natural o consuetudinario externos a la aplicación industrial, podríamos decir que es beneficioso, ¿no? El rozamiento. Pero en el ambiente industrial, en los temas de ingeniería, no es beneficioso, ¿ya? Entonces, eso es un concepto que, bueno, vamos a seguir viéndolo durante muchos años más, mucho tiempo más, pero que se sigue trabajando en eso, se sigue trabajando en ver la forma de mantenerlo siempre controlado. Hasta el momento, pues, muchos de los aspectos relacionados con los problemas que se encuentran en la industria están asociados a una mala interpretación de este concepto y a un mal manejo. Y ahí es donde la ingeniería tiene que aportar soluciones. ¿Ya? Yo les comento el caso, por ejemplo, de yo participé en una asesoría que se hizo a una empresa esparraguera aquí en Virú, en la que tenían serios problemas de corrosión. ¿Saben lo que es la corrosión, no? Es un fenómeno de ataque químico a los elementos metálicos que genera su degradación.
Entonces, se hizo un estudio ahí para determinar por qué se estaba produciendo un alto grado de requerimiento de cambio de rodamientos en los motores. ¿Han visto ustedes en las mesas transportadoras que se ven en la agroindustria? ¿No? Tenían los motorcitos al costado, una faja transportadora y permitía llevar el producto de un puesto de trabajo a otro, ¿no? Para que el personal operario pueda seleccionar, pueda separar o pueda amarrar, etcétera, ¿no? Entonces, esos motorcitos empezaron a presentar altos índices de corrosión, ¿no? Hasta que nos invitaron a nosotros, a un grupo de profesionales, a aportar ideas para solucionar aquello, ¿no? Entonces, finalmente, después de hacer todo el estudio, llegamos a la conclusión de que lo que estaba sucediendo era que el mismo calor que generaba el motorcito al funcionar, porque eran muchas mesas en una sola nave, ¿no? Eran muchas mesas, la suma de los calores de esos motorcitos que trabajaban los 3 turnos en los mejores tiempos de la agroindustria, los 3 turnos, o sea, las 24 horas sin parar estaban trabajando, generaban energía calorífica que hacía que el espárrago, del espárrago, al estar sometido a ese calor de la misma nave, suba al medio ambiente y caiga en forma de lluvia ácida, de humedad, que se volvía a meter al rodamiento del motor, lo corroía y generaba a la vez más calor, y eso hacía que se malogre tanto el rodamiento, que en teoría en el manual dice que debe durar 100.000 horas, y no pasaba de los 2 meses el rodamiento, había que permanentemente estar cambiando y cambiando y cambiando, ¿no? Entonces, ese fenómeno de rozamiento debido al grado de corrosión avanzado, tuvo que ser superado por alguna otra. ¿Qué se hizo? Fue, en primer lugar, dotar a las naves industriales de aire acondicionado y aislar en condiciones de frío mejorado a esos motorcitos. Y con eso se redujo el impacto de cambio. Pero es un poco para que se den cuenta lo perjudicial que es el rozamiento, la fricción en el ambiente industrial. Cualquier elemento que tenga movimiento va a generar rozamiento, va a estar sometido a las fuerzas de rozamiento, y eso va a generar impacto en el Profesor, proceso. Sí. eso también pasa por ejemplo, en la vida diaria con las zapatillas, ¿no? Cuando vas a jugar fútbol te terminan Obviamente. así con las Obviamente. Sí, es verdad. Toda materia que entre en contacto genera su fuerza de fricción, al margen del destino o uso final que tenga el componente, ¿no? O sea, Profesor, y siempre. los lubricantes, en este caso, tendrían también una función importante que también pueden ayudar a disminuir la fricción, en este caso en los motores de máquinas industriales. Claro, para eso se utilizan los lubricantes. Hasta ahorita el mejor reductor del impacto del impacto de la fricción son los lubricantes. Y lubricantes hay de todo tipo. Ahora hay lubricantes hasta ecológicos, porque ustedes saben o habrán escuchado seguro ese refrán que dice que 1 litro de aceite puede contaminar 1 millón de litros de agua. Entonces ahora se ha hecho investigación y se ha generado un lubricante ecológico. El lubricante ecológico ya no contamina el agua, pero para producirlo se genera un montón de contaminación. Es decir, hay un montón de paradojas que no, y el precio se quintuplica, ¿no? Yo les digo esto porque trabajo en una empresa también en el cual utilizábamos refrigerante industrial para las máquinas CNC con grado ecológico. Bueno, inicialmente utilizábamos el clásico, el aceite mineral. Cambiamos al aceite ecológico, pero significó multiplicar el precio por 5. Y eso no lo pueden hacer todas las empresas. Eso es oneroso. Y hasta ahorita no hay otra forma más que colocar entre uno y otro elemento algún componente lubricante.
No hay hasta ahorita ninguna otra forma de eliminar la fricción o de reducir el impacto. Eliminar no se puede, reducir el impacto. Profesor, entonces, para resumir, sería que se puede mejorar el rendimiento de las máquinas y así que ya no pierda tanta energía debido a la fuerza de fricción, pero no va a llegar a su 100%, ¿cierto? Nunca va a llegar a su 100%. Ustedes van a llevar, o no sé si ya llevaron su curso de termodinámica, por la entropía de la naturaleza. Bueno, yo soy un creyente de Dios y Dios nos ha hecho en la naturaleza tan perfectos que en realidad no se ha quedado nada al azar, ¿no? Por eso también creo que nunca van a eliminar, si Dios ha dicho que debe existir rozamiento, fricción, así debe ser, ¿no? Bueno, y esas son mis creencias particulares. Pero, Profesor. sí. Así como se está hablando de que reduce pues no la eficacia así de cualquier tipo de motor, también produce desvío en los proyectiles. También, sí, también. Efectivamente, el rozamiento con el aire también. ¿Y cuál es tu apellido? Acuña Bocanegra, profesor. Profesor, una consulta. Sí, dime. Como mencionó el primer foro, ¿el rozamiento también se aplicaría para el ejercicio de los caballos que usted colocó o para la pregunta de los caballos? ¿O sería otra condición? No, esa tenía otro enfoque. Bueno, les voy a dar el secreto. Hay dos de las preguntas las saqué de la enciclopedia de física que les recomendé. Léanla, por favor. Ahí van a encontrar abundante información y ahí van a encontrar las preguntas. Las dos primeras preguntas están resueltas ahí. Búsquenlas. Bueno, ya vamos a continuar. Una pregunta, por favor. Sí. Con la fricción se puede crear energía, ¿no? O sea, o se genera energía. Y, por ejemplo, si friccionamos o hacemos la fricción entre dos metales, ¿se podrían llegar a soldar al momento de enfriar? Bueno, mira, te digo, hay una tecnología que se llama la Friction Stir Welding, que es la soldadura por fricción, agitación. En general, hay todo un campo de estudio que se llama soldadura por fricción. Y sí se está utilizando para realizar soldaduras. En YouTube circula un video donde ustedes pueden ver, en varios videos, pero pueden colocar ahí soldadura por fricción y ahí van a encontrar, hay uno que sueldan un tubo, o sea, dos partes de un tubo, los colocan uno frente al otro, hacen girar el torno, que es una máquina que trabaja por rotación, con lógicamente una fuerza elevada, ¿no? Genera la temperatura y por simple contacto y fusión se produce la unión de ambas partes. Mírenlo. Bueno, tenemos que continuar. Luego podemos seguir dialogando. Tenemos que continuar, si no nos va a ganar la hora. Bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar en el marco de la física newtoniana. Todos estos conceptos están asociados al marco de la física newtoniana, ¿ya? En la que se cumplen todas estas cosas. Ya les dije que cuando ya se mete un poco ya la teoría de la relatividad de Einstein, todo esto ya, toda la física sufre un remesón. Y hasta la fecha todavía hay fenómenos que ha planteado Einstein que recién se están comprobando. O sea, no sabemos qué nos depara el futuro tecnológico a la humanidad. Pero, mientras tanto, nosotros como buenos cristianos seguimos trabajando con lo que tenemos. Y esto es las leyes de Newton. ¿Ya? Para el equilibrio estático, esto ya ustedes lo conocen también. Lo conocen porque lo han revisado en sus cursos de secundaria básica. Tenemos que cumplir dos requisitos. El primero de ellos está asociado a lo que ya hemos mencionado, la sumatoria de fuerza. Lo hemos mencionado cuando hemos hablado de la segunda ley de Newton y específicamente del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Cuando nosotros decimos movimiento rectilíneo uniforme, significa que la variación de la velocidad, o sea, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, permanece constante. Es decir, la aceleración es cero, ¿no? Y si la aceleración es cero, la ecuación, la segunda ley de Newton, es igual a cero. Y si F igual a MA es igual a cero, entonces F implícitamente es cero. Y esa es la explicación
para este primer caso, ¿ya? Es decir, la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, en este caso como una partícula, porque estamos recién en la partícula, que actúan sobre una partícula, debe ser 0. El hecho de que yo diga que la suma de las fuerzas sobre una partícula sea 0, en el caso del sistema cartesiano me lleva a afirmar que la suma de cada uno de los componentes de esta fuerza, según su eje coordenado, sea 0. Y esto ya nosotros lo manejamos porque ya hemos visto cómo puedo descomponer vectores, inclusive en direcciones no cartesianas. Puedo hacerlo utilizando las leyes trigonométricas, ¿no? La ley de los senos y la ley de los cosenos, para poder determinar diferentes direcciones. Sin embargo, aquí se asocia esto al sistema coordenado porque hemos dicho que nosotros vamos a trabajar únicamente con este sistema. Nosotros en este curso vamos a trabajar con este sistema. Hay otros sistemas, pero nosotros no los vamos a tocar. Muy bien, entonces, esta es la representación matemática escalar. ¿Sí? La suma de fuerzas es igual a 0, es decir, las magnitudes escalares de las fuerzas entre sí deben sumar 0 para cada uno de los ejes cartesianos. Y el segundo concepto está asociado al momento. ¿Qué cosa es un momento en el campo de la ingeniería? Según la idea que tengan ustedes hasta ahora. ¿Qué cosa es un momento? ¿Quién me puede abordar? Profesor, bueno, lo que tengo como función básica por fórmula que conozco es momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? Ya, esa es la fórmula. Yo no les he preguntado la fórmula. Sin embargo, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Palacios Briceño, profesor. Palacios. Sí, Palacios. Esa es la fórmula matemática. Yo no les he preguntado cómo se calcula. Yo les he preguntado qué cosa es. Disculpe, profesor, sería como que ¿Qué más quiere que todo, respecto a un punto, profesora? ¿cuánta masa está en movimiento? No. Profesor, es una fuerza que va a hacer rotar un objeto. Tenemos por ahí la idea, ¿no? Es Una torsión, profesor. ¿Quién fue la que habló? Disculpa un ratito. Gutiérrez Lizarazo, profesor. Gutiérrez Lizarazo. Ya, y ahí luego habló el compañero. ¿Quién fue su compañero que habló? León Navarro. Navarro. Sí, ¿qué me querías decir, Navarro? Que si el momento es una torsión, sí, León Navarro. Ya, bien. Profesor. La definición del momento es está asociada a lo que ha mencionado su compañera, ¿no? Y sus últimos dos compañeros, a la señorita Gutiérrez y a su compañero. Profesor. No. ¿Sí? Disculpe, con respecto al concepto de momento, quería mencionarle, ¿no? Que vendría a ser, ¿no? Una fuerza que permite cambiar, ¿no? El estado de rotación de un cuerpo, quizá, alrededor de un eje, que pasa por un punto determinado. Ya. Ok. ¿Cuál es su apellido? Moreno Fernández. Moreno Fernández. Ya. Efectivamente. Ya, yo quiero en primer lugar, y esto se lo dije yo, ¿no? O sea, ya a ustedes están ya en la universidad, están formándose como ingenieros y hay que tener una visión clara de los conceptos. Cuando nosotros hemos estado en la academia, pues también he pasado por academia y todas esas cosas, a mí me han dicho, ¿no? ¿Qué cosa es el momento? Es el producto de la fuerza por la distancia. Para empezar, no es cualquier fuerza ni es cualquier distancia, ¿no? Hay requisitos que se deben cumplir. Para empezar, ¿no? Si estamos hablando de partícula, la fuerza, ¿qué condición debe cumplir? ¿Qué condición debe cumplir la fuerza para que con respecto a una partícula genere momento? Hay una condición que es fundamental. ¿Debe ser perpendicular? ¿Perpendicular? No.
que genere una ¿Debe aceleración generar desplazamiento? o velocidad de giro. Tampoco. ¿Cuál es la condición sine qua non? La fuerza produce momento. ¿Que cumpla la primera ley de Newton? No, tampoco. Profesor, vendría a ser la distancia a la cual se aplica la fuerza. ¿Qué significa que sea una distancia? Que tenga recorrido. No. Si está separado, aquel que habló de que tenga una distancia, dice que está separado, ¿qué significa? Vamos, vamos. Que esté con respecto a un eje determinado, tanto para X o como para Y. No, tampoco. ¿Que tenga aceleración? No. ¿Cómo tiene que ser con respecto a la partícula a la que se quiere aplicar el momento? ¿Que ha cambiado su estado de reposo? Tampoco. Tiene que ser paralelo a la distancia con respecto a la fuerza. Tampoco. Perpendicular. Nada. Cambio de velocidad. No debe contener al punto de aplicación. ¿Qué pasa si yo a una partícula... Para que la suma de sus fuerzas Es cero. Es cero, no genera momento. Entonces esa es la primera condición. Esa es la condición indispensable que debe cumplir la fuerza, que no debe pasar por el punto por el cual se pretende generar el momento. ¿Ya? Y la segunda condición, ya lo habían mencionado, es que la distancia, ¿no? La distancia se mide perpendicularmente. ¿Ya? Eso nosotros lo esquematizamos aquí. Miren, yo tengo acá el espacio. Voy a sacar mi... Ojo, no voy a dibujar ningún sistema de referencia. Voy a dibujar únicamente la fuerza. Una fuerza aquí. Ahí está la fuerza. ¿Ya? Toda fuerza tiene potencial de generar... Bueno, ya saben que esa es una falla de no sé qué. Toda fuerza tiene potencial para generar momento. ¿Ya? Toda fuerza tiene potencial para generar momento. Si yo tengo un punto acá, voy a poner aquí. Voy a poner un punto aquí. Y quiero saber el potencial que tiene esta fuerza para generar un momento respecto a este punto O. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, en primer lugar, conocer pues la dirección, clave, ¿no? Y eso ya, ese concepto de dirección ya lo hemos revisado en las sesiones anteriores. El concepto de la dirección que sigue la fuerza. Y luego, establecer la distancia perpendicular, ¿sí?, de la línea de acción de esa fuerza para poder determinar su momento. Y el momento de esta fuerza se representa matemáticamente por esta letra mayúscula M. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Se calcula por el producto vectorial de la fuerza por la distancia perpendicular que lo separa. ¿Ok? Entonces, que les quede claro, jóvenes, que el momento no es fuerza por distancia. Para empezar, no es cualquier fuerza ni es cualquier distancia. ¿Ya? Recién estamos viendo nosotros el concepto de la definición vectorial que yo debo utilizar en ingeniería. Y ahora sí, yo recién, bajo esta percepción, yo sí puedo asociarlo, ¿no? Asociarlo a un sistema coordenado, si quiero, ¿no? Si quiero bidimensional, si quiero tridimensional.
¿no? Porque aquí yo puedo trazar los correspondientes cuadrantes. Yo puedo trazar los correspondientes cuadrantes, ¿no? ¿Sí? Y referenciar aquí recién las, tanto el punto de aplicación sobre el que se quiere obtener el momento o esta fuerza. Es más, yo podría, si quiero, puedo poner el sistema coordenado aquí, ¿no? Depende de las condiciones del problema. Pero para cualquiera de las circunstancias, y pues, dado el sistema coordenado con el que nosotros estamos trabajando, debe cumplirse ¿qué? Que la suma de momentos total, global, sobre la partícula que estoy trabajando en esta primera parte, que implica a su vez que la suma de los componentes de ese vector momento sea cero, es que en cada uno de los ejes también se encuentre la misma relación. Es decir, si yo digo la suma de momentos con respecto al punto de cero implica necesariamente que la suma de sus componentes en X, Y y Z también deban ser cero. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Por qué es un vector de posición? Cuando... Sí. No. Si el punto de que yo quiero calcular momento está en la línea de acción de la fuerza, yo lo pongo acá, ¿sí? Lo pongo acá. ¿Cuál es la distancia entre la fuerza y el punto? A ti mismo que me has preguntado, ¿cuánto es la distancia entre la fuerza y el punto? ¿Cuánto es? 0. Ya. Y si es 0, ¿cuánto vale este resultado? 0. 0, ¿no? ¿Quién fue la señorita que habló? ¿Quién fue? Dame tu apellido. Blas Méndez. Muy bien, Blas. Hey, pregunten, no tengan miedo a preguntar. Profesor. Yo estoy calificando participaciones. Profe, Valga la participación un momentito. Valga la participación de la señorita Blas para nuevamente recordar esto, ¿no? Este concepto. Si el punto de aplicación sobre el que yo pretendo aplicar momento de una fuerza está sobre la línea de acción de la fuerza, el momento es 0. Sí, alguien quería hablar. Profe, con este momento de fuerza se genera también fuerza centrípeta. También actúa. Fuerza centrípeta. A ver, déjame pensar. La fuerza centrípeta es la fuerza que hace que un cuerpo se dirija hacia su punto de aplicación. No tanto, ¿eh? No tanto. Lo que pasa es que esos conceptos surgen cuando la velocidad es distinta. Cuando se mueven con velocidad constante, el fenómeno es distinto, ¿no? Imaginen ustedes, sí. Bueno, en cuanto a eso, yo creo que no, porque eso, claro, como convendría que haya una aceleración centrípeta, ¿no? Y acá creo que lo único que se encuentra es una aceleración angular, la que no varía la aceleración. Eso es lo que yo quería decirles, ¿no? Cuando ya nosotros metemos aceleración, ya nos salimos del equilibrio. Y esa parte ya no está en la estática, su explicación está en la dinámica. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros estamos estudiando todo bajo esta condición. Aquí está la condición. Acá la acabo de subrayar. Estamos trabajando en equilibrio estático. Si yo ya meto el concepto de aceleración, ¿ya? Significa que hay variación de velocidad. Y si hay variación de velocidad, entonces ya no estoy en equilibrio estático. Pues. ¿Ya? Muy bien, ahora antes de irnos al break, porque hemos conversado bastante, me parece muy Profesor, una pregunta. Sí. Entonces, ¿la velocidad lineal y la angular se anularían? ¿A qué te refieres?
Porque entonces para una condición para que esté en equilibrio estático sería que el par externo debe ser igual a 0, ¿verdad? No sé a qué te está refiriendo el intervalo de café que tenemos. ¿Es lo mismo torque y momento? Y si no, ¿qué cosa es el torque? Bien, volvemos. Ahí los dejo con eso. All right, so I have this in my right hand. That's all right. And now I will, so when I spin it up, so let it first go around, which was roughly 10 seconds, what we calculated. And now I'm going to put 2 kilograms here at the end. And then you will see an instantaneous increase in the precession frequency. You see it goes much faster now. I take it off, and then it goes back to its roughly 10 seconds. So what I have done is, I have increased this torque, but not at the expense of M. Because the reason why the M cancels is because the moment of inertia has an M in it. But if I just hang this object on it, that doesn't change the moment of inertia of the spinning wheel. None of this is intuitive. None of this is intuitive. Vuelvo a preguntar. ¿Torque es lo mismo que momento? No. No. ¿Ya se dieron cuenta de cuál es la diferencia? La diferencia está en que el momento solamente produce el giro. ¿Cuál de los dos, el momento o el torque, permite que la rueda soporte esos 2 kilos que le colgó el profesor? El torque. El torque. Muy bien, muy bien. ¿Quién fue la que respondió? León Casana, profesor. León Casana, muy bien. Profesor, Muy bien. también Gutiérrez. Gutiérrez Lizarazo, ¿verdad? Sí. Profesor, quería comentarle, en este caso, siendo el torque, pues no, viene a ser el que produce la variación, en este caso el momento angular, ¿no? Del objeto, Sí. Rígido, inicialmente rígido. Sí, sí. Lo que pasa es que yo quería que entiendan el concepto de momento que va más allá de la simple fórmula. Ya, esta es una aplicación real, como ven que es una rueda de bicicleta a la que se le ha aplicado una fuerza, ¿no? Porque el motorcito que está girando sobre el escritorio es como si ustedes cogieran la rueda, la cogieran de uno de los extremos y le aplicaran la fuerza, lo hicieran girar, ¿no? Ahí están aplicando el momento. Pero este momento genera un torque. Y en realidad, el torque es el que le da la potencia a las máquinas, ¿ya? La creación más grandiosa hasta el momento, la creación más grandiosa en lo que corresponde al tema industrial, tiene un motorcito de esta forma. Aquí tiene sus aletas de enfriamiento. ¿Sí? Lo han visto seguro el aparatito, ¿no? ¿Han visto la bombita, la que bombea agua en su casa? ¿Lo han visto? Es así. Equivale a la fuerza que haría girar a la rueda, ¿no? En este caso no es la rueda, sino hace girar al eje del motor, ¿ya? A este eje. ¿Ya? Entonces, y no es uno, sino son en realidad 2 o 3 campos los que atacan, o sea, 2 fuerzas, ¿no? Que atacan al rotor y hacen que este gire. ¿Ya? Normalmente, ustedes en su casa, les pregunto, ¿esta bombita está suelta o está fija al piso? Está fija, ¿verdad? ¿Por qué lo fijamos? 2 pernos, sus tuercas, todo está fija al piso. ¿Por qué lo fijamos? Para que no se escape.
Por el movimiento que genera esa... Exacto. ¿Por qué? Porque dado que tiene un movimiento circular producto de una fuerza, o sea, está sufriendo el esfuerzo de un momento, se va a producir un... Giro. ¿Giro? ¿Cómo se llama eso? Lo que acabamos de ver, se va a producir un... Torque. ¿Qué produce el momento? Torque. Un torque. ¿No? Ese torque, ¿qué va a hacer si yo lo dejo suelto al motorcito de mi bomba? ¿Qué lo va a hacer ese torque? Lo va a hacer que el motor, que yo lo dejé aquí, empiece a moverse y el motorcito resulte en la casa del vecino. ¿No? Resulta en la casa del vecino. ¿Por qué? Porque hay este fenómeno, pues, del torque, que es lo que hace que se mueve. Y si yo lo dejo que se mueva también, si yo lo dejo suelto, todo este esfuerzo que hemos visto en la bicicleta, ¿no? ¿Para qué sirvió el torque de la rueda? Para colocarle un peso de 2 kilos, que tranquilamente la rueda le dio una vuelta sin chistar. Aquí yo necesito el torque, ¿para qué? Para que se transmita, en el caso de la bomba, para que se transmita a la cajita donde está la centrífuga y lo pueda mandar al techo, pues el agua, ¿no? Yo no quiero que la bomba camine. Yo lo que quiero es que me traslade el agua de mi cisterna a través de la centrífuga, lo envíe arriba al techo. Si yo lo dejo suelto, este torque se va a desperdiciar ¿en qué? En tratar de mover al motor. El motor va a empezar, entre comillas, a caminar. Por eso, como yo lo quiero capitalizar, lo fijo y le pongo ahí para que todo ese esfuerzo, todo el esfuerzo que transmite, bueno, no todo, porque por entropía siempre hay una gran cantidad de energía que se pierde en la naturaleza, pero el esfuerzo que yo quiero generar a través de este momento es para acá, ¿no? En el caso de los motores de los vehículos, lo que me interesa, y por eso lo fijo al chasis, es mover el carro. ¿Qué pasa si lo dejo suelto? Todo el esfuerzo, todo el torque, toda la potencia necesaria para mover el carro en realidad se va a desperdiciar en que tal vez el motor mismo quiera desplazarse, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre estos conceptos, ya, jóvenes, ya van aclarando ya sus conceptos. Profesor. Sí, dígame. ¿Y cómo se llamaría esa fuerza que está deteniendo al torque, en este caso de la bomba? Como la fuerza que está deteniendo. El torque es el que También, mueve. o sea, también sería la fuerza potencia. también sería la fuerza de fricción la que está frenando a la bomba. No, ese fenómeno, ¿te refieres tú al fenómeno de movimiento del cuerpo, al fenómeno del movimiento del agua? ¿A qué te refieres? No, como usted dijo, ¿no? Que el torque le iba a producir que se moviera la bomba, entonces le ponía tornillos. ¿Y cómo se llamaría esa fuerza, no? Que está frenando. Esa fuerza es la fuerza que hace que la centrífuga suba el agua, ¿no? A lo que me refiero es que si yo estoy aplicando una fuerza al motor y no lo anclo, el motor va a empezar a desplazarse, va a empezar a moverse, ¿sí? Entonces, ahí cuando se está moviendo, ¿por qué se está moviendo? Porque parte de ese torque está haciendo que el motor se mueva. La bomba puede seguir bombeando, pero no va a bombear con la misma potencia. ¿Me entiendes? Profesor, mi Porque compañero se refiere a que la fuerza que está sujetando con esos tuerquitos al contrarrestar cuando va a generar ese movimiento. Por eso mi compañero comenta si eso es... Bueno, a ver, cuando yo ya lo sujeto con los pernos vienen dosificados con una capacidad de arrastre. Por eso es que también cuando se ajustan las tuercas y tornillos se le dice ajustalo con el torque. Todo tornillo tiene un límite de ajuste, ¿ya? Tiene un límite de ajuste. Es decir, yo no puedo coger cualquier tornillo y apretar y apretar. No sé si habrán visto ustedes cuando cambian las ruedas de los camiones. Bueno, yo he tenido más de una oportunidad de verlo y me da pena a mí por verlo cómo lo hacen sufrir al tornillito. ¿Han visto cómo se cambian las ruedas? Hay una llave de ruedas, ¿no? Tiene una configuración especial para poder aplicar el correspondiente momento para que produzca el torque necesario para aflojar el tornillo, ¿ya? Entonces, sí lo han visto, las llaves en T de los vehículos, ¿no? Para cambiar ruedas. Sí, profesor. Es similar la de un camión a la de un auto. Imagínense ahora la rueda de un camión, ¿no? Y las tuercas de la dimensión de ese camión. No, yo la vez pasada vi, ¿no? Se había malogrado uno frente a la ciudad universitaria, justo frente al seguro, frente a la urbanización Albrecht, hace muchos años ya, ¿no? Y
ahí se bajaron a cambiar la llanta, ¿no? Lo vi que pusieron la llave de cruz y encima metieron un tubo, ¿no? Al extremo de la llave en cruz y el chulío se paraba encima, ¿no? A saltar. Sí. ¿Sí? Y ahí sonaba, ¿no? Sonaba ese sonido que hace el tornillo cuando lo aprietan, crack, crack, crack. Eso se llama, ellos le llaman criollamente requinto. Y debe ser, pues, ya imagínense lo que le diría el tornillito a ese chulío que se sube a apretarlo sin tener ninguna noción de la barbaridad que está haciendo. Los tornillos se apretan a un determinado nivel y hay un dispositivo especial que se llama torquímetro, que es el que justamente mide la fuerza a la que debe ajustarse el tornillo. Nosotros no lo hacemos porque, en el caso, por ejemplo, del ejemplo que le estoy poniendo del vehículo, ya no lo hacemos porque se le llama una herramienta de tracción de sangre, es decir, la manipulo yo con mi fuerza. Y es difícil, pues, que yo con mi propia fuerza pueda y la dimensión que tiene la rueda, que está calculada, porque es una determinada distancia perpendicular al punto de apoyo, miren la analogía, ¿no? Esta es una distancia perpendicular calculada y ya saben, ¿no? ¿Cuánto más o menos aplica de fuerza a una persona humana? Si mal no recuerdo, es entre 35 y 55 o hasta 75 kilogramos, creo. Entonces, con eso, pues, no le vas a hacer mayor daño. Y dado que está calculada la distancia el brazo de palanca, porque es una máquina simple, el brazo de palanca de esa llave, entonces no vas a generar mayor problema. Pero si tú le adicionas una longitud más, le metes un tubo como hacen en los que creen que están haciendo bien, le meten un tubo, aumentan el brazo de palanca y encima se para, ya no son 75, 50, 35, 50 kilos lo que tú estás aplicando al tornillo, sino estás aplicando todo el peso y los chulíos algunos son gordos, cuadrados, 100 y no sé cuántos kilos, por eso es que el tornillo sufre. Lo mismo sucede cuando nosotros aplicamos el tornillo en la bombita, ¿ya? Lo ajustamos de forma tal que lo sujete, porque esa es la unión, ese es el propósito del tornillo, unir, sujetar en una determinada posición. ¿Para qué? Justamente para que ese torque ya no se pierda moviendo la máquina, porque a mí no me interesa que la máquina se desplace. A mí me interesa que la máquina cumpla ahí donde yo la estoy colocando, cumpla su función. Entonces, yo no puedo desperdiciar energía, porque hay un desperdicio de energía, ¿no? La fórmula de trabajo es fuerza por distancia. Entonces, si hay una fuerza que está moviendo y desplazando el motor de un lugar a otro, entonces se está produciendo un trabajo y por tanto se perdería energía. Entonces, toda energía, dada vez que no se va a mover, yo lo sujeto con el tornillo que tiene una determinada ajuste para compensar esa fuerza y todo el esfuerzo que podría perderse en energía se traslada al eje para que cumpla su función, ¿ya? Y esto es así. Ahora lo otro es, no toda la energía, bueno, hay una ley termodinámica que dice toda la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, sí, pero no toda se capitaliza. En el caso, por ejemplo, de un motor de un vehículo, para que tengan una idea, ¿no? Ya cuando lleven su curso de termodinámica, tal vez puedan tener una idea más clara de esto. De cada 10 soles de combustible que le pongan a su vehículo, solamente 4 utilizan realmente en la energía para que el vehículo se desplace. Los otros 6 se pierden. Se pierden en fricción, se pierden en calor, se pierden un montón de cosas. ¿Ya? Lo mismo aquí. Cuando yo aplico una fuerza, genero un momento. El momento, a su vez, tiene potencial para generar el torque, dependiendo de la intensidad de la fuerza que yo aplique, ¿no? Y el torque también, ¿no? Igual, yo debo utilizarlo para lo que yo necesito utilizarlo, no para que se desperdicie en otros detalles. Muy bien, continuamos. Vectorialmente, nosotros ya sabemos que podemos reemplazar. Vectorialmente ya sabemos que nosotros podemos reemplazar, ¿no? En este caso la notación, no se hace tan específica, pero es negrita aquí, ¿no? Sabemos que tenemos varias formas de representar los vectores. Aquí tenemos un vector, la suma de vector fuerza,
que tiene sus componentes en I, en J y en K, a los cuales vectorialmente para el equilibrio estático deben sumar 0 en total, todas. Y para el caso de los momentos, igual, ¿no? Como ya lo he visto, el momento también es un vector y también yo puedo representarlo en mi cuadrante y también es factible de que sea descompuesto en el sistema coordenado en el cual yo estoy trabajando. En este caso, definidos por los vectores unitarios IJK, que sabemos que se corresponden con el sistema coordenado X, Y, Z respectivamente. Bueno, y aquí hay un procedimiento general para el análisis. Nosotros ya lo conocemos porque ya hemos venido trabajando con el álgebra vectorial. ¿Qué es lo que tenemos que añadir acá? Lo que tenemos que añadir acá cuando ya entramos al tema del equilibrio estático, porque eso es lo que me van a decir, ya yo hemos trabajado con las operaciones de vectores hasta ahorita diciendo descomponga en tal y cual componente, halle la tensión acá, que calle cuando es en la dirección, no, hasta ahí. Pero cuando metemos el tema del equilibrio, yo ya tengo estas dos premisas, ¿no? Tengo la premisa de que las fuerzas son 0 y los momentos son 0. Entonces, dado que estoy trabajando en el equilibrio estático, un concepto clave para poder trabajar con esto es algo que también ustedes dominan, que es el famoso diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa es el diagrama de cuerpo libre? Ya sabemos, es una representación gráfica que nosotros utilizamos para poder idealizar la circunstancia, el contexto en el cual están interactuando las materias en estudio, ¿no? Y se presupone, ¿no? Se presupone que lo que yo estoy representando ahí es todo lo que le afecta en ese momento. Eso tampoco no es verdad. Eso tampoco no es verdad, ¿no? Pero vamos a leer. Dice, un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada a menudo por físicos e ingenieros para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Un diagrama de cuerpo libre es un boceto de un objeto de interés despojado de todos los objetos o elementos que lo rodean y mostrando todas las fuerzas que actúan en él o sobre él. ¿Sí? ¿Qué cosa debe contener un diagrama de cuerpo libre? Un sistema de referencia con las orientaciones adecuadas. Las orientaciones se refieren a que yo debo fijar bien cuáles van a ser los ejes, ¿no? Yo en algunos casos ponen el eje X saliendo de la pantalla, el eje Y hacia la derecha y el eje Z hacia arriba. Otros colocan el eje X hacia la derecha, el eje Y hacia arriba y el eje Z saliendo de la pantalla. Entonces, eso ya depende de cada uno de ustedes, porque el sistema, al margen del sistema de referencia que elijan, el resultado debe ser el mismo. Me refiero al mismo en cuanto a magnitud, por lo menos, ¿no? Las direcciones podrían variar porque está variando su sistema, pero debe ser el mismo, ¿no? La geometría del cuerpo, en este caso estamos estudiando partículas, ¿no? Y aquí lo que les decía, ¿no? La partícula está aislada o liberada de su entorno al trazar su perfil delineado. Las cargas aplicadas, las tensiones generadas por los elementos eliminados, la geometría del sistema haciendo constar las dimensiones necesarias y el rotulado adecuado de puntos, cargas y tensiones. Aquí, por ejemplo, se está haciendo un ejemplo de diagrama de cuerpo libre en el cual se empieza parte por parte. No vamos a trabajar aquí con A, con este peso, esta bola que está aquí, acá. ¿Sí? ¿Qué cosa tengo? Dice que está sujeto solamente por esta cuerda. ¿Qué más está actuando él? ¿Es verdad que solamente está actuando la cuerda nomás? ¿Es verdad? La cuerda, ¿no? La cuerda tiene la tensión. ¿Solamente la cuerda actúa sobre esto? El peso, profesor. Su peso, ¿ya? ¿Son las dos fuerzas que actúan? ¿Nada más? La fuerza elástica. El punto base. Fuerza elástica. La fuerza elástica está respecto al punto T, profesor. No, estamos analizando solamente esta parte como diagrama de cuerpo libre, o sea, la bola y la soga, que está representado aquí. Supuestamente esta soga, ¿no? Está representada por esta tensión y lo que ustedes dicen el peso es aquí. ¿Solamente esos dos actúan? Sí, sería el peso y la tensión de la cuerda, nada más. ¿Seguro?
Si es Sí. en un sistema aislado y perfecto, sin, digamos, interrupción del aire, creo que sí. Ahí está el detalle. ¿Quién fue el que habló? Espinosa. Espinosa. Es decir, ¿el aire también generaría algún tipo de relación, Espinosa? Sí, claro, en la realidad, claro que sí. Por Depende. supuesto. Si yo le hago el diagrama de cuerpo libre, entonces, ¿no sería que debo colocar aquí también la resistencia del aire? Exacto. Debería, ¿no? Pero ¿por qué no lo coloco? Porque muchas veces son despreciables en casos hipotéticos. Exactamente. Muy bien, Espinosa, muy buena participación. Entonces, lo del diagrama ideal de cuerpo libre no es tan perfecto como digamos, ¿no? Porque si yo inclusive en las recomendaciones aquí lo dice, ¿no? Aquí, ¿dónde está? Acá, tensiones generadas por los elementos eliminados. Si, como dice su compañero Espinosa, yo lo estoy aislando totalmente, entonces también debo eliminar la acción del aire sobre la bendita bola. Pero debo representar su acción aquí. ¿Por qué no lo represento? Porque es irrelevante. No es un valor tan pequeñito que es despreciable. ¿Ya? No significa que no exista. No significa que no exista. Sino quiero que se den cuenta de que el diagrama de cuerpo libre es un cuerpo ideal, es una representación ideal que me aproxima a la realidad con tanta precisión que hay algunos aspectos que no considero porque son irrelevantes cuando yo hago el cálculo. ¿Ya? Entonces, eso sucede aquí. ¿Ya? Eso sucede aquí. Profesor, en ese caso, entonces también se consideraría un comportamiento ideal por parte de la polea. Y es que el problema lo dice, sí, pero si no lo dice el problema, ahí sí estamos en un problema mayor. Casi todos los problemas que a ustedes les deben haber puesto en estática en esta parte, le dicen, considere la polea lisa y sin rozamiento, una polea ideal, ¿verdad? Así les han... ¿no? Y en el caso de sí considerarse, ¿cómo se consideraría? ¿Como una fuerza hay que colocar ahí unas fuerzas de como una rugosidad? También. Claro, hay que considerar fuerzas de rozamiento. Y ojo, el cálculo en las poleas de rozamiento no es sencillo, ¿eh? Por si acaso. Ese fenómeno de rozamiento que se produce entre las poleas, bueno, las poleas tienen una configuración especial. La garganta tiene un ángulo, la raíz de la garganta tiene una determinada dimensión, depende del material que le van a colocar. Por eso es que mejor en esta parte se evitan los problemas y le dicen, considere la polea lisa y sin fricción. Y con eso nos evitamos problemas. Pues. Pero esa bendita polea lisa y sin fricción no existe. ¿eh? Ya ustedes van a encontrarme seguro más adelante problemas en otros cursos, problemas con este tipo de cosas. Y cuando se vayan a la industria, una simple fajita de una polea les va a generar un dolor de cabeza como no se imaginan. Tiempo al tiempo, ya les tocará. Muy bien, entonces acá tenemos el primer ejemplo de diagrama de cuerpo libre de esta bola que está sujetándolo únicamente esta soga. Entonces yo puedo hacer representación aquí donde tengo la fuerza de la cuerda CE que actúa sobre la esfera y el peso, la gravedad también que actúa sobre la esfera. La siguiente parte está es esta cuerda, ¿no? Diagrama de cuerpo libre de esta cuerda. O sea, de la cuerda CE. Aquí está. ¿Qué actúa en los extremos de la cuerda CE? En los extremos de la cuerda CE, primero, abajo actúa la fuerza de la esfera que actúa sobre la cuerda, que es lo que nosotros hemos representado aquí, ¿no? Está acá. ¿Por qué está en sentido contrario? Porque es por la tercera ley de Newton de acción y reacción. Y en el otro extremo que está, el nudo. Y este nudo efectúa, debido a su propia interacción y a su propia configuración, esta fuerza, ¿no? Sin embargo, toda vez que están actuando sobre el mismo elemento, son iguales en magnitud, ¿no? Fuerza de S, que está dirigida por el nudo, o hacia el nudo, y la fuerza C, que es la que está dirigida hacia abajo y compensa la tensión de la esfera. ¿Ya? Nos vamos al nudo. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre del nudo? Aquí lo tenemos, ¿no? La configuración. La fuerza CBA, ¿no? CBA, que es debido a esta cuerda que pasa por la polea, ¿no? CBA. Luego hacia abajo CE, hacia abajo, que es la fuerza que nosotros acabamos de definir aquí, ¿no? Y hacia la derecha la fuerza de acción del resorte, ¿no?
Y aquí, si nuevamente les hago recordar, ¿no? Si es un resorte que yo estoy traccionando y él tiende a volver a su posición, es un resorte de compresión sometido a una tracción. Porque hay resortes que funcionan al revés, ¿no? Resortes que están comprimidos, que están traccionados y se les aplica compresión, entonces ellos trabajan a la tracción. ¿Ya? Entonces, analicen eso bien cuando van a hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, aquí están las fuerzas representadas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo ya más real del diagrama de cuerpo libre. Y podrán ustedes establecer una equivalencia con lo que ya nosotros hemos revisado cuando hemos trabajado con vectores, ¿no? Con este tipo de problemas ya los hemos revisado, ya los hemos visto, ¿no? ¿Qué cosa se hace? Pues simplemente lo trato como un vector más, solo que es vector fuerza, y ahora que están en equilibrio, digo, la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Y si genera momento, también, ¿no? Porque no todos los problemas están referidos a momentos. Algunos me piden solamente determinar las fuerzas resultantes, otros los cosenos directores, los ángulos. En el eventual caso que me pida que yo calcule un determinado momento, pues lo único que tengo que hacer es determinar las distancias con respecto a los puntos con los que quiero calcular el momento, y con eso tranquilamente yo podré definir los momentos requeridos en función a los ejes requeridos. Muy bien, esta es la primera parte.